días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 2 de mayo del año 2024. Continuamos nuestra lectura bíblica en el libro de Éxodo, capítulo 7, versículo del 8 en adelante. La vara de Aarón. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo: mostrad milagros, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echaron su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón a sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo, los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró la vara de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Hermanos, vemos acá a Moisés y Aarón ya frente a Faraón solicitando la libertad del pueblo de Israel, y quería ver pues pruebas. Una vez más Dios manifiesta su poder y hace pues que la vara de Aarón se convierta en culebra. Mas sin embargo eso pareció insignificante, porque dice que mandó a llamar a sus hechiceros y pues hicieron lo mismo. Echaron sus varas también al suelo y se convirtieron en culebra. Mas sin embargo dice que la vara de Aarón devoró a las otras culebras en que se habían convertido las varas de los sabios y hechiceros. No le gustó a Faraón y se endureció más el no querer dejar ir a su pueblo. Se vio en ese momento, tuvo la primera derrota. Si nosotros hacemos una aplicación a nuestras vidas, hermano, así es. Lo mismo que hace Dios, el enemigo lo copia y lo hace, nos lo pone enfrente. Mas sin embargo, el poder de Dios es mucho mayor que el poder que tiene el enemigo. Por esa razón siempre Dios va a vencer, y las situaciones por las cuales estemos pasando, Dios va a hacer que como esa vara de Aarón se convirtió en culebra y devoró a las otras culebras. Así Dios va a hacer con su poder que esas dificultades desaparezcan, aunque al enemigo no le guste, porque no le gusta que Dios, pues como hijos suyos que somos, nos salve, nos libre de toda situación difícil. Así que, hermanos, así como el Señor muestra su poder a través de esa vara, a través de haberse convertido en culebra y devorar las otras culebras, así también en nuestra vida se puede manifestar para devorar aquello que nos está dañando, aquello que está quitándonos la paz, aquello que nos está robando la tranquilidad. Dios se va a encargar de darnos libertad. Dios se va a encargar de libertarnos de ese problema, de esa situación por la cual podamos estar pasando, que consideremos que es difícil. Ya Moisés había llegado con la dificultad de que él era poco para hablar, su lengua le fallaba, por decir algo, o sea, no tenía facilidad de palabra. Mas sin embargo, Dios comienza a mostrar su poder como lo ha de ser en la vida de cada uno de nosotros. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.